reflexión, de conferencia, de clase que tenemos, que nos corresponde ahora hablar acerca de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Me voy a permitir leer un pasaje de la Biblia, que esta la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículos del 19 hasta el versículo 26. Hechos 11 del 19 al 26. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es nuestra plática número 7 y hoy nos toca hablar acerca de la doctrina de la iglesia, conocida como eclesiología. Antes, solamente para recordar brevemente, la semana pasada estuvimos hablando acerca de soteriología. Tuvimos una pequeña plática introductoria a todo lo que la obra subjetiva de esta aplicación de la obra objetiva de Cristo en la cruz del Calvario en el corazón del creyente, el Espíritu Santo por medio de su palabra aplicando la salvación en el creyente. Dijimos que es una cadena de oro, es un proceso que tiene su inicio, tiene su desarrollo, están concatenados y tiene su desenlace. Hablábamos de que inicia hablando en términos de historia, históricos, con el llamamiento, después la regeneración, después fe y arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Esta es la cadena irrompible, cadena dorada, en la aplicación de la salvación en la vida del creyente. El paso o el cambio de tema, de temática, pensando ahora en teología sistemática, de soteriología a eclesiología, es un cambio lógico, es un cambio natural. Soteriología tiene que ver con este proceso de la salvación, lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente. Y las lecciones que ustedes pueden degustar al conseguir el material y leer, hace énfasis en esta parte. La cuestión de la iglesia ahora pone su atención en ellos, en los salvos, aquellos que conforman la iglesia. Si lo ponemos en términos de matemáticos, por usar esta analogía o esta metáfora, todo este proceso que hemos mencionado desde el llamamiento, pasando por la justificación, pasando por la perseverancia
Todo esto desemboca en la iglesia. De ahí que ese sea el cambio natural, normal, cuando nosotros hablamos acerca de eclesiología, el cambio de soteriología hacia eclesiología. El tema de la salvación, entonces, no se olvida, al contrario, ahora se presta atención a aquellos que han sido salvados por gracia, aquellos que el Espíritu Santo ha generado esta fe inicial, donde el creyente ahora coloca su confianza, que es algo natural de la fe en esa obra objetiva que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si tuvieron la oportunidad de echarle una leída a todo el material, a la sección de eclesiología, en cierto sentido podemos dividirlo en tres partes. Podemos agrupar todo el contenido en tres secciones. En primera instancia, podemos hablar acerca de la esencia espiritual de la iglesia. En segundo lugar, también podemos hablar acerca del gobierno espiritual de la iglesia. Y en tercer lugar, podemos hablar del poder espiritual de la iglesia. No prometo que acabemos toda esta síntesis que estoy mencionando en esta plática, pero sí por lo menos tener una orientación, una guía, obviamente guiados por la palabra de Dios, orientados por lo que el Espíritu Santo nos revela, nos deja en lenguaje humano para que nosotros conozcamos. Y lo primero que nosotros debemos decir es que cuando hablamos de iglesia, o si vamos a abordar el asunto o el tema de la iglesia, como hemos estado mencionando, pues no lo sacamos por una reducción fenomenológica. No sacamos el concepto de iglesia de esa forma. No abstraemos la idea de iglesia en términos filosóficos, verla desde un ámbito abstracta y ver qué es esa manifestación que se está dando en esta realidad que llamamos iglesia. No estudiamos la iglesia desde esa óptica. No sacamos nosotros nuestros conceptos de iglesia, tampoco de lo que piensan ciertos grupos de personas, nada más. Si en verdad vamos a estudiar la doctrina de la iglesia, nosotros tenemos que ir a lo que Dios dice. No es la cultura que nos dice incluso cómo tiene que ser el gobierno de la iglesia. A veces se piensa eso, que la cultura también tiene que ver o que dicta los parámetros o que ciertos asuntos ahí revelados tienen que ver con algo cultural, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, nos va a dar la orientación clara, la guía precisa e incluso va a corregir nuestra percepción que nosotros podamos tener de la iglesia. Lo corrige por completo y nos orienta por el camino correcto. Vamos nosotros a la palabra de Dios. Si vamos a estudiar entonces la doctrina de la iglesia, vamos a estudiar la revelación de Dios para saber, para conocer cómo Dios mira la iglesia, cómo Dios habla de la iglesia, cómo Dios nos presenta la iglesia en su palabra. Y tenemos que apegarnos a ella para que nosotros podamos apreciar, percibir claramente esta doctrina y ver cómo esta idea de la iglesia o esta doctrina de la iglesia también corre por toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dicho esto, nosotros entonces tenemos que adentrarnos, tenemos que meternos a las escrituras para estudiar la iglesia. Y lo primero que nosotros debemos considerar en este tenor, en este contexto, es las palabras que el Antiguo Testamento usa para referirse a la iglesia. Si vamos a hacer caso a esa
principio que hemos mencionado de dejar que la escritura se interprete a sí misma, nosotros tenemos que aprender a oír, tenemos que apropiarnos incluso de lo que oímos de las escrituras y aprender su vocabulario, aprender la palabra que usa para hacer referencia a la iglesia. Y en el Antiguo Testamento encontramos dos palabras hebreas que hacen referencia a la iglesia. La primera de ellas, la primera palabra en hebreo es kahal, en hebreo, y significa llamar. Es de donde viene nuestra palabra o donde nosotros podemos traducirlo al español, llamar. Y este es el énfasis, alguien que está siendo llamado. Una segunda palabra en hebreo que encontramos en el Antiguo Testamento es ejat. Esta palabra ejat pone el énfasis en el lugar donde son congregados los llamados. Estas dos palabras en hebreo se van a estar mencionando en la Biblia, e incluso la palabra kahal, también, la traducción del hebreo al griego, conocido como la Septuaginta, también usará la palabra eclesía, que estaremos hablando en el Nuevo Testamento, para traducir estas palabras. La principal de estas dos del Antiguo Testamento es kahal, y el énfasis se está colocando en aquellos que son llamados, en aquellos que han sido llamados, hablando en el contexto que estamos hablando por gracia, para reunirse presencialmente en un lugar para una actividad, ¿no? Que tiene que ver también con la iglesia, hacer culto, rendir, adorar a nuestro Señor. En el Nuevo Testamento también se usan otras dos palabras y que en cierto sentido son correspondientes, una para kahal y otra para ejat. La primera en el Nuevo Testamento es eclesía, de donde vendrá ahora sí esta palabra que nosotros pronunciamos en español, ¿no? Iglesia, ¿no? Eclesía, y que tiene su raíz de kaleo, que es llamar, ¿no? Llamar, o convocar también, ¿no? Un asunto vocativo, ¿no? La segunda palabra que se usa en el Nuevo Testamento es sinagoge, donde viene también nuestra palabra en español, sinagoga, ¿no? Una palabra compuesta con sum, que significa con, y hago, que significa conducir. Y esta palabra también es para hacer referencia al lugar donde se congregan los que han sido llamados. Noten entonces cómo en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, se corresponden las palabras que se están usando en el Antiguo Testamento con el Nuevo, tratando de capturar el sentido de las palabras. Esas son las palabras que el Espíritu Santo usa en el hebreo, en el griego, para comunicar la idea de iglesia, la doctrina de la iglesia, aquellos que son llamados. Y noten lo importante de esto y cómo se conecta con la doctrina de soteriología, empezando con el llamamiento también, ¿no? Lo que se puede estudiar por separado y que nos puede llevar tiempo hablando de cada uno de los eslabones de soteriología, aquí en eclesiología se da por sentado que eso se ha dado en aquel que ha sido llamado. El énfasis en estas palabras, sobre todo kahal y eclesía, es en aquellos que son llamados. La Biblia coloca, usa el Espíritu Santo estas palabras para hacer referencia a la iglesia. Valdría la pena también mencionar que algunos de repente
hay la tendencia de pensar más en la cuestión cultural, ¿no? No cabe duda que en el tiempo que Jesús nació y aún antes de que Él viniera o se encarnara, la palabra eclesía formaba parte del vocabulario del gobierno de aquella época, sobre todo con los griegos, ¿no? Después va a ir pasando esto con los romanos, en cierto sentido. Eclesía simplemente era la congregación de los ciudadanos. Esos ciudadanos no eran todas las personas, solamente eran los militares, los hoplitas, alguien diría, alguien que tiene legiones a su mando, que es un militar, podía formar parte de esta eclesía en términos políticos. Esta palabra es usada, ¿eh? Y en la Biblia se le coloca un nuevo sentido, un nuevo significado. El hecho que el Espíritu Santo use este vocabulario de aquella época que le dé un sentido, tiene que ver con lo nuevo que el Señor está haciendo, la nueva humanidad, la nueva ciudadanía que está siendo llamada, que radicalmente contrasta con la concepción de la cultura de aquella época, haciendo una distinción completamente nueva. Y notamos entonces cómo la doctrina de la iglesia empieza a revelarse en las escrituras, cómo la iglesia aquí, o lo que nosotros llamamos doctrina, empieza a tener un sentido muy especial porque es Dios quien nos está revelando. También en la Biblia encontramos otras designaciones bíblicas para hacer referencia a la iglesia. Y esto es para que nosotros podamos percibir ciertos aspectos o ciertas generalidades, ¿no? Ciertas características muy generales de la iglesia que nos ayudan también a entender qué es esto que decimos de o llamamos iglesia, ¿no? Un concepto que también la Biblia desarrolla es la idea del cuerpo de Cristo. La iglesia también es llamada cuerpo de Cristo. Y esta designación es para destacar que, en cierto sentido, esta metáfora es un organismo, ¿no? Cierta organización también, pero al mismo tiempo que está unido a algo. Ser cuerpo de Cristo es que el cuerpo pertenece a una cabeza, el cual es Cristo, y acrecienta aún más nuestra idea de lo que es iglesia, pero con base a lo que Dios nos está revelando. Otro concepto que se usa o aparece en la Biblia y que es el Espíritu Santo que ha inspirado a los hombres, a los santos hombres, cuidando que no haya errores, es la frase o las palabras templo del Espíritu. La iglesia es templo del Espíritu. La comunidad, los que se han congregado, es donde habita el Espíritu y por ende Dios, es la habitación de Dios, ¿no? Cuando la iglesia se reúne, el Señor está con su pueblo, habita con su pueblo y en cada uno de los creyentes, el lugar de la presencia de Dios. El Antiguo Testamento, cuando miramos el tabernáculo, es sombra de una realidad muy profunda. En primera instancia señala a Cristo, quien Él es quien se encarna, ¿no? Dios entre nosotros. Pero Él se va, ¿no? Asciende al Padre y su Espíritu es enviado y hace su morada en los creyentes, en aquellos que se reúnen, y Dios está en medio de su pueblo. También esta metáfora también nos incrementa nuestro conocimiento de a qué nos referimos cuando hablamos iglesia. La Jerusalén de arriba
son otras palabras que aparecen en la Biblia. Y esta es para indicar claramente que es algo que Dios había planeado, que Él planeó este punto y que es algo distinto a cualquier organización que nosotros podamos ver aquí en el mundo. Por más bella que sea una organización, no es tan original como la iglesia, que es algo que el Señor planeó y es que pertenece a un lugar, ¿no? También por eso podemos pensar que, o podemos nosotros hablar de que nosotros somos peregrinos en este mundo, porque tenemos una Jerusalén de arriba, por usar estas palabras, ¿no? También la Biblia hace referencia a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y en el contexto donde aparece esto, en Timoteo, Pablo le está dando consejos a Timoteo, le está dando instrucciones acerca de su labor, la tarea que se tiene que realizar. Y esta se encuentra en el contexto con los oficiales, aquellos que tienen esta tarea de poder enseñar la verdad, defender la verdad, comunicar la verdad. La iglesia tiene este depósito de la verdad, su palabra, y tiene que enseñarla. Son algunas de las palabras, frases que nuestro Señor, que Dios nos revela por medio del Espíritu Santo acerca de cómo nosotros debemos de entender la iglesia. Pero también, y es importante mencionarlo, debemos entender que la esencia de la iglesia es espiritual. Y aquí empezamos a hablar de algo ontológico, en cierto sentido, porque hace referencia a la iglesia como una nueva creación, y es la nueva creación, ¿no? El Señor llama a existir esta iglesia, y al mismo tiempo podemos conocer la naturaleza de esta iglesia. Pero antes de entrar a esto y ampliarlo, valdría la pena indicar lo que no debemos entender cuando nosotros mencionamos acerca de esencia de la iglesia o naturaleza de la iglesia. Y lo podemos decir en términos negativos, ¿no? Lo que no es, ¿no? Para que nosotros, cuando lo escuchemos, sepamos que eso no es iglesia. Y que en cierto sentido son conceptos que en este tiempo siguen imperando, se han metido y hacen creer que eso es la iglesia, desembocando en prácticas equivocadas, en reuniones equivocadas de iglesia, ¿no? El primer concepto equivocado que nosotros tenemos que evitar es pensar o creer que cuando nosotros decimos iglesia, nos estamos refiriendo al edificio físico. Hay como cierta costumbre mala, obviamente, de decir iglesia o señalar iglesia con la mano cuando uno está viajando y pasa por una iglesia, ¿notan? Decimos, mira, ahí hay una iglesia. Muchos piensan que el término iglesia se refiere al edificio, a eso que se puede ver, sea una estructura grande o pequeña. Hay quienes les van a atribuir a ese edificio, incluso van a usar la palabra templo también, para decir que es la iglesia, la iglesia. Si nosotros entendemos que ese es el lugar donde se reúnen, la iglesia es cada creyente donde el Señor hace su morada, el conjunto de aquellos que han sido reunidos, podemos nosotros evitarnos muchos problemas. Porque lo que sucede cuando se piensa que el edificio
es la iglesia, hay una tendencia a hacer una idolatría de ello. Convertimos el edificio, el templo, permítanme decirlo de esta manera, en una vaca sagrada. El templo, un ídolo, básicamente. Cuidado. Cuando nosotros decimos iglesia, no nos estamos refiriendo al edificio. No hacemos referencia a ese edificio o templo, como otros le llaman, ¿no? Cuando decimos iglesia, vamos pensando en aquellos que son creyentes. Otro concepto también que tenemos que evitar para que nosotros tengamos claridad en a qué nos referimos cuando hablamos iglesia, es que sobre todo a mediados más o menos del siglo antepasado, finales básicamente y principios del siglo pasado, se desarrolló un concepto, lo mencioné hace un instante, que se conoce como fenomenología. Esta filosofía de repente tiende a abstraer la idea, el concepto, simplemente como una especie de etiqueta para lo que perciben que varios conjuntos tienen algo en común. Dicho de otra manera, hablamos, por ejemplo, de mesa como una idea abstracta, simplemente para señalar las distintas mesas que nosotros podemos ver, no importando su forma, sino esa funcionalidad que tienen. Decimos que eso es una mesa, pensando en términos abstractos. Hay quienes hacen eso. Ven los distintos grupos de personas que se han reunido en un determinado lugar, no importando si son presbiterianos, si son reformados, si son católicos, si son una secta, simplemente nominan como iglesia, porque tienen algo en común, ¿no? Adoran a lo que no se ve, adoran cosas ocultas, ¿no? Entonces es una iglesia. Eso también es una equivocación. No podemos nosotros descubrir, haciendo esta abstracción, para conocer lo que es iglesia, su naturaleza. No podemos saberlo haciendo este ejercicio. Pero hay algunos que lo hacen, ¿no? Y en ciertas áreas disciplinarias se estudia fenomenología de la religión, que tiene más esa idea, una especie de antropología también, o incluso con respecto a las iglesias, ¿no? Van orientados en ese sentido. No nos referimos y no hacemos eso para descubrir lo que es la iglesia. Tampoco, cuando nosotros mencionamos la palabra iglesia, no pensamos o no debemos relacionarlo en su sentido jerárquico o de autoridad. Es triste escuchar que todavía en este tiempo se piensa en esos conceptos de jerarquía dentro de la iglesia. Y se puede entender en cierto sentido. Los reformadores del siglo XVI combatieron esta idea con fuerza. Sobre todo esta idea donde había una persona que era el vicario o se consideraba el vicario y se sigue considerando como el vicario de Cristo. Y de ahí se va desglosando en especie de pirámide toda una jerarquía. Y hay quienes piensan así de la iglesia. Y de la iglesia cristiana hay quienes piensan también de esa manera, ¿no? Este concepto es un concepto que el creyente tiene que tener cuidado con ello, porque hay cierta seducción, ¿no? Se llega a pensar, por ejemplo, que el presbiterio, el sínodo, o lo que fuera el caso, ¿no? Es como si fuese la máxima autoridad, ¿no? O la cabeza de la iglesia. Tal vez no sea el quien diga eso, no tiene esa
intención, pero es equivocado pensar de esa forma. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y de ahí todos, absolutamente todos somos servidores. Servimos. Cada quien sirve con la tarea para el cual que el Señor lo ha llamado a realizar dentro de la iglesia. Así que nosotros no pensamos en esos términos jerárquicos, pero de repente hay quienes piensan o desarrollan toda una idea de iglesia en esos términos. Otro concepto que nosotros tenemos que evitar también cuando hablamos de iglesia es pensar que la iglesia solamente es un momento en un determinado día, en un lugar, para tener relaciones sociales con otras personas que tienen los mismos fines que nosotros, las mismas cosas en comunes. ¿Qué cosas? Pues adorar a alguien que es trascendente. Desde una óptica social, a veces se piensa eso, que como el ser humano es un ser social, necesita relacionarse. Y por ser un ser social, ha hecho cierto convenio con otras personas, no necesariamente escritas, pero sí de palabra, para reunirse y tener un domingo, una tarde social. No hacemos referencia a la iglesia en esos términos cuando queremos conocer lo que es la iglesia. No. El concepto bíblico que nosotros debemos considerar cuando nosotros hablamos de iglesia, lo encontramos en la propia Biblia. Valdría la pena, en este sentido, leer Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La pregunta que nosotros pudiésemos hacer de inmediato es: ¿a poco Dios no sabía dónde estaba? Pues claro que el Señor sabía dónde se había escondido el Señor. Y noten que en el versículo 9 se nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Se acuerdan? Cajal, llamar. La iglesia es llamada, ¿no? Adán y Eva transgredieron el pacto de obras adrede, ¿no? Pactaron con Satanás. No querían, no podían, ni deseaban nada ya con Dios. El texto nos dice que ambos se ocultaron de la presencia de Dios, como si fuese una solución a su problema que tuvieron, ¿no? Fue hasta que Dios los llamó que pudieron presentarse delante de Dios. Cuando uno empieza a indagar en otras versiones de la Biblia, si uno va, por ejemplo, a la Septuaginta y va a este versículo, va a notar que la palabra llamó, del versículo 9, es traducido, tiene esta raíz de kaleo, llamar, iglesia, de donde viene la palabra iglesia. La iglesia, entonces, en términos de lo que estamos viendo, es esta comunión de los santos, son aquellos que han sido llamados para tener esta comunión con el Señor, una nueva comunión, ¿no? Gozar de ello. En el Credo de los Apóstoles también nos menciona esta idea, ¿no? La comunión de los santos, aquellos que han sido llamados, aquellos que creen y aquellos que gozan de los beneficios del Señor. Es una
comunión de los santos, ¿no? Y cuando hacemos referencia a esto, hay dos cosas que se están enfatizando. Por un lado está la comunión, ¿no? Y por otro lado están los santos. La comunión tiene que ver con esto de comunidad, ¿no? Que es lo que hace que aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable con Dios, hace que tengan la misma comunión y que formen comunidad. No es simplemente porque tienen algo en común. Nosotros tenemos algo en común en este momento, una hora nada más. Estamos escuchando esta plática, esta conferencia. Pero inmediatamente se termine esta plática, apagamos nuestras cámaras y cada quien sigue su vida normal. No es simplemente tener algo en común. Notamos la importancia de considerar también la sección doctrinal, la parte que se mencionó la semana pasada con soteriología, ¿no? Lo que hace que se forme esta comunidad tiene que ver con la religión de la persona, del ser humano. Todo ser humano es un ser religioso y su religiosidad es provocada por la revelación de Dios. En este caso, haciendo hoy pensando solamente en este aspecto, es Jehová Dios quien llama, habla, llama su palabra, quien provoca esto y hace que tengan esta comunidad, que haya comunidad. La palabra santos es hacer referencia apartado de, para, apartado de las tinieblas para estar en el reino del Espíritu Santo, en la luz, ¿no? Santos. Gozan de beneficios que Cristo logró por ellos, porque eran inútiles, no podían. Tenían necesidad de salvación. Hablamos de esto la semana pasada. Lo único que hicieron es esconderse Adán y Eva. Empezamos a ver entonces esta realidad espiritual de la iglesia. Y empezamos a pensar en eso, porque Dios nos los está revelando. Esto también nos lleva a decir que lo que hace que la iglesia sea iglesia, pues es el Señor quien llama, en este caso su palabra, ¿no? Los elementos esenciales, necesarios para que la iglesia esté presente, es el espíritu y la palabra. Donde está la palabra, la predicación de la palabra, allí hay iglesia. Vean lo hermoso de lo que el texto bíblico nos está mostrando. Aquí Jehová Dios mismo habla a Adán y a Eva, ¿no? Y se presentan. Y es que pueden ellos hablar. Entre tanto, no. Nuevo Testamento, esto va a ser todavía más claro. Pasaje que leímos inicialmente, ¿no? Cómo la iglesia va surgiendo cuando se predica el evangelio. Y es el Espíritu quien nos une como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nos une a Cristo, que es nuestra cabeza. A veces se piensa, o a veces señalan a la iglesia presbiteriana o reformada de decir que ellos no enfatizan tanto el Espíritu Santo como en otros movimientos. Pero la verdad es que cuando se enfatiza el texto bíblico y se enfatiza la predicación, realmente se está haciendo un énfasis a esta obra maestra del Espíritu Santo, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y es lo que hace las ligas más fuertes, más sólidas, que podemos nosotros llamarnos iglesia. Y podemos entendernos y vernos como iglesia, que es
algo que el Señor ha hecho y que solamente Él puede hacer para podernos reunir. Bueno, ahí empezamos a ver esta esencia espiritual de la iglesia. Creo que el tiempo ya nos empieza a ganar, voy a acelerarle un poquitito más. También hay otras caracterizaciones que nosotros tenemos que pensar acerca de la iglesia. A veces se ha creado cierta confusión. Hay quienes de repente piensan que están hablando de 2 tipos de iglesia, o 4 tipos de iglesia, o 3 tipos de iglesia. Pero la verdad es que no. Se está hablando de una sola iglesia y que nos permite ver 4 aspectos de ella, por decirlo de esta forma. Se habla, por ejemplo, de iglesia militante, ¿no? La iglesia militante se le llama así, es un término en cierto sentido, de milicia, camina, milita, ha sido llamado, estos que han sido llamados, como vimos en el ejemplo con Adán y Eva, son llamados para hacer guerra contra el mal, ¿no? De hecho, si seguimos leyendo en el versículo 15, es Dios quien muestra y declara esta guerra, pero no una guerra de iguales. Ya el Señor ha declarado la victoria, pero el ser humano requiere de Dios para salir adelante. Los creyentes que estamos en este mundo militamos, caminamos, ¿no? Y podemos pensar en este sentido de la iglesia, una iglesia que milita bajo las órdenes, bajo el dominio de nuestro capitán, de nuestro Señor. También se suele hablar de la iglesia triunfante. Esto es para hacer referencia a todos aquellos creyentes que se encuentran ya gozando de la corona de vida, que ya no están entre nosotros vivos, hablando en términos humanos, sino que están ya con el Señor. Y esta idea de iglesia triunfante e iglesia militante es para mostrarnos que la iglesia participa, por decirlo de esta forma, de 2 dimensiones, ¿no? El cielo y la tierra, completamente, ¿no? El cielo, aquellos que ya han partido con el Señor, están ahí, están alabando, glorificando, en la espera completa, que será también tema de la siguiente semana para cerrar este ciclo de conferencias. Y entre tanto, los que estamos aquí militamos, caminamos, siendo dirigidos por la palabra de Dios, para no ser tentados y al ser tentados salir avante por medio de lo que Él nos dice por su guía. También se habla de iglesia invisible. La iglesia invisible es una forma de hablar para hacer referencia a aquellos creyentes que solamente el Señor conoce, es decir, Dios sabe realmente quiénes son la verdadera iglesia, quiénes pertenecen a la verdadera iglesia. Nosotros vemos la parte física, y a eso se le conoce como iglesia visible. Y esta iglesia invisible se manifiesta en sus cultos, se manifiesta en su evangelización que hace, se manifiesta en el comportamiento de cada creyente. Es importante esto. La iglesia visible se manifiesta. Y también el Señor es el que conoce a aquellos creyentes realmente que conforman la iglesia. Es lo que llamamos iglesia invisible. Pero nosotros no conocemos esa parte. Y es nuestra tarea el predicar el evangelio, el enseñar la verdad de Dios, porque es a través de ella que el Señor transforma y cambia los corazones de las personas. No nosotros, sino el Espíritu y su palabra. Nuestra tarea es enseñar lo que el Señor nos ha revelado. También
Otra sección que nosotros podemos hablar dejando esto tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia, si su esencia es espiritual, su gobierno también lo es, corresponde completamente. No es una imitación, no es un clon, no es o no sigue las ideas empresariales. De repente, aún en las iglesias cristianas, se llegan a hacer ciertos diagramas donde se coloca hasta arriba Dios y abajito se pone el consistorio y de ahí se va ramificando a la femenil, a los jóvenes y de ahí sus mesas directivas y se va haciendo todo un diagrama muy al estilo empresarial, ¿no? Pues su gobierno no copia eso y ni tiene por qué copiarlo, porque el Señor lo ha revelado en las Escrituras. El Señor lo revela. Nosotros, nuestra tarea es ver lo que el Señor dice con respecto al gobierno de la iglesia. Y su gobierno tiene que ver y nos muestra la palabra de Dios no con una estructura de autoridad, sino servicial, ¿no? Cada uno de nosotros al servicio en la tarea que el Señor nos ha llamado. Servimos, porque somos el cuerpo de Cristo como tal. Hay ciertos principios que en la Biblia encontramos. Ya no nos va a dar tiempo de hablar de ellos, pero rápidamente diremos en síntesis, en resumen, que en el Antiguo Testamento el Señor gobernó a su pueblo a través, voy a usar esta palabra, de 3 oficios. La primera de ellas, podemos hablar acerca de los profetas, ¿no? Los profetas, aquellos que daban la palabra, obviamente el Señor hablaba a estos varones y ellos comunicaban el mensaje al pueblo de Dios. Y ustedes pueden ver que en la Biblia encontramos profetas que escribieron, ¿no? Y otros que no escribieron también, ¿no? Otra forma es con los reyes, a través de los reyes. Los reyes, y Moisés lo dice, ¿no? En Deuteronomios, debían gobernar con una copia de la ley para ejercer justicia en el pueblo. Y podemos entonces leer tanto el libro de Samuel como el libro de los reyes y crónicas también para ver los fracasos que hubo con los reyes, tanto del reino del norte como el reino del sur, que no siguieron la voluntad de Dios y que en vez de cumplir con su comisionamiento, hasta llevaron al pueblo a la idolatría. Y finalmente tenemos a los sacerdotes, aquellos que se encargaban de las circunstancias del culto. ¿Qué quiere decir esto? Eran los que cargaban, colocaban el tabernáculo, cuando estaba el tabernáculo, cuando estuvo el templo, aquellos que se encargaban de todo lo que tiene que ver para que esté listo, dispuesto el tiempo para el sacrificio, para la adoración a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, todo esto que está en el Antiguo Testamento es una sombra que señala, apunta a Cristo. Cristo en su oficio de mediador, Él es rey, Él es profeta y Él es sacerdote. El único nos muestra en su ministerio terrenal que ejerció estos 3 oficios completamente. Pero nuestro Señor también ascendió a los cielos y está a la diestra de nuestro Dios. Dejó a sus apóstoles que también enseñaron, colocaron, vamos a decirlo así, los cimientos con la enseñanza que Cristo le dio, que es la máxima revelación de Dios, y en ello también estaba el colocar ancianos oficiales en la iglesia. Y vemos, y si leemos Hechos, notamos que en cada viaje misionero que Pablo hacía al regresar, allí confirmaban y colocaban ancianos. Más tarde esto lo va a mencionar Pablo, tendrán el nombre de obispos, ancianos, ¿no? Aquellos que predican, aquellos que gobiernan, y diáconos que están al frente de la iglesia. Pero
su tarea no es de jerarquía, su tarea es de servicio, es de cumplir con el llamamiento, la vocación confirmada por la iglesia y que ellos tienen que ejercer, en este caso en una iglesia local. Uno tiene la vocación de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Recuerda esto de profeta, otro de gobernar, y gobernar tiene que ver con cuidar, proteger, alimentar, dar justicia, ¿no? Ancianos gobernantes, y otros se encargan de las circunstancias del culto, diáconos, ¿no? Y en su conjunto reflejan esto que encontramos desde el Antiguo Testamento, pasando por Cristo y que está en su iglesia. Y aquí estamos hablando ya en términos de iglesia local. Bueno, sirva este resumen breve, ¿no? Sí, una síntesis para ayudarles a pensar más acerca de la iglesia. Pues dejamos este momento para las preguntas, hermanos. Sí, maestro, antes de pasar a las preguntas, recuerdo, creo que tiene usted algún libro también referente a la iglesia. Sí, hace un tiempo atrás escribí un material acerca de la iglesia, pensando más o menos en esta línea. Aquí está, es la iglesia. Dios mediante va a salir una segunda edición. Esperemos que pueda salir esta y les estaré compartiendo después el link, ¿no? Sí, ¿Y físico en qué lugar se puede encontrar? físico, realmente ahorita no sé, yo tenía algunos materiales de estos, pero ya no tengo. Tendría, no sé si esté en Amazon, porque no las publiqué yo, las publicaron desde, no sé realmente, desde Estados Unidos, y allí debe estar. Pero si no hubiera, yo creo que en próximo año estaremos teniendo la segunda edición. Bueno, también en Amazon se encuentra un libro llamado La Iglesia Local, también de Gerald Niehaus. Y entonces, para los que están presentes y los que escuchen luego por YouTube, pueden también revisar esos materiales del maestro Luis Beuchin y también del pastor Gerald Niehaus. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta. Sí, Beatriz. Puedes reactivar el micrófono. Creo que no puede, sino que lo escriba. ¿Lo puede activar ahora? Es que decía que el anfitrión me tenía que dar autorización a lo que estaba escribiendo. Ay, no sé si me escuchan ahí. Sí, ahora sí. Ok, nada más borro aquí la pregunta. Listo. Sí, pastor, gracias por la explicación. Tenía nada más las dos preguntas. Una, si estamos diciendo que somos llamados y en efecto el templo, el inmueble no es la iglesia, no, eso no nos queda claro que es más bien como, pues, a lo mejor una muletilla que nos tenemos que quitar. Pero ahorita, bueno, yo en la parte personal siempre escuché comentarios como polémicos en cuanto a los cultos virtuales, ¿no? O sea, sabemos que por motivos de la pandemia, pues tuvimos que hacer esta manera extraordinaria ocupando estas tecnologías. Entonces, si nosotros nos reunimos en un culto, por ejemplo, que fuera ahorita, ¿no? A las 6 de la tarde, y como usted bien dice, se cumplen las dos, está el Espíritu Santo con nosotros y está la palabra, o sea, está dando la predicación. Estamos entonces cumpliendo los requisitos de iglesia, porque yo he escuchado que muchos hermanos dijeron, no, esto no es un culto, esto será otra cosa, pero no es un culto, es algo parecido. Y dos, la polémica de que aparte de esa distancia física, iglesias que limitadamente por
el recurso económico, por decirlo de un modo, graban los cultos y no lo hacen en vivo. Y otros hermanos decían, es que eso es peor porque yo me conecto a las 6, tú a las 10, tú lo ves el lunes, tú lo ves el martes. Esa es su opinión en ese sentido. Y la otra, bueno, que también tenemos, si bien sabemos que el inmueble pues no puede durar toda la vida, una construcción, como dicen, pues el Señor sabrá hasta cuándo permite que esté abierto un recinto. Pero, por ejemplo, en el sentido de que toda actividad de la iglesia, como usted bien mencionaba, creemos que debe hacerse en el inmueble. ¿A qué voy? Los desayunos evangelísticos, ¿por qué siempre los hacemos en el templo? Cuando si la finalidad es yo que soy iglesia, el Señor me ha dado ese llamado y quiero hablarle a otra persona, como dicen, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, siempre tenemos esa costumbre, no sé si se le pueda decir, de hacer toda actividad dentro de la iglesia. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, o cómo podríamos irnos quitando estas, pues yo diría que tradiciones? Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Sí, empezando con esta última, pues tú lo has mencionado, ¿no? Son tradiciones equivocadas, decía, ¿no? Que tener esta idea de que la iglesia es el edificio y querer llevar todo allí de repente a la iglesia, no cabe duda que hay ciertas actividades que se tienen que hacer, ¿no? Culto, por ejemplo, es uno, ¿no? Pero de ahí en fuera, a veces se da esta idea de que solamente ese pedazo de terreno es sagrado, es santo y todo lo demás, ¿no? ¿No? Eso es un concepto que hay que quitar, ¿no? Hay que pensar en nosotros los creyentes que conformamos la iglesia. Y sí, ese es un pensamiento que hay que ir trabajando poco a poco en las iglesias donde el Señor nos permita servir con amor, con cuidado y con respeto, ¿no? Porque a veces las reacciones de las personas no todas son iguales, ¿no? Y hay que hacerlo, siempre glorificando al Señor con la prudencia, ¿no? Porque es importante eso. Y sí, sobre todo, enseñando la verdad de Dios. Eso es importante. Y ese concepto pues es equivocado. Por lo otro que mencionabas, pues es verdad, ¿no? El culto es presencial, ¿no? La iglesia se reúne presencial. Lo que nosotros hacemos o lo que estuvimos haciendo por esta cuestión de la pandemia fue una cuestión anormal, ¿no? Y lo tuvimos que hacer para cuidar, ¿no? Para proteger, para ayudar también, ¿no? Pero una vez que se ha quitado esto, la iglesia siempre tiene que buscar reunirse como tal, ¿no? Es importante esto, porque el culto siempre es presencial, la iglesia siempre está presente y tenemos que buscar esto, ¿no? No por algo en la Biblia se menciona también en el contexto donde aparece que es en Hebreos, no dejando de congregarnos. Hay allá muchas implicaciones muy importantes en el contexto donde se está mencionando. Hoy en día luego se piensa que la tecnología nos está ayudando, ahora nos está ayudando con esta clase en distintos lugares, tal vez de la República o de México, la ciudad, ¿no? Pero nos ayuda, pero hasta ahí llega esta herramienta, ¿no? Terminamos, apagamos todos y cada quien a sus actividades. Y ¿cómo podemos hacer culto de manera presencial? Perdón, de manera virtual. Pues, en cierto sentido, solamente podemos predicar el evangelio, escuchar, es a lo que más podemos llegar, ¿no? Que es importante. Y la predicación de la palabra, aquí ya no nos da tiempo de mencionarlo, es este medio de gracia principal que crea y fortalece la fe y hay que predicar, ¿no? Pero la iglesia tiene que reunirse, tiene que buscar reunirse. Es decir, las actividades que nosotros o las personas están realizando de manera virtual son esas, son reuniones nada más. La iglesia es una reunión presencial. Es importante esta reunión presencial. No sé si esto te ayude, Beatriz. Sí, pues sería más que nada como ponerlo en oración, porque a veces uno de manera personal, pues el hecho de no estar físicamente hablando del templo o ver a los hermanos, es difícil. Hasta a veces podría decirse que pues uno entra como en desesperación, ¿no? De decir, híjole, quiero ver a mis hermanos, quiero estar en el templo. Para mí fue un proceso difícil, y simplemente el comentario es de que, bueno, sí, una vez también un profesor nos decía que
decimos, si nosotros somos iglesia, que nos quitáramos la palabra que mal usamos, decir voy a la iglesia. Más bien es voy con la iglesia porque yo soy iglesia, ¿no? O sea, no perder pues esa fe en saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero sí, nosotros apenas se está reactivando las actividades del culto de mediodía y sin duda alguna, pues bueno, es muy edificante espiritualmente. Muchas gracias, pastor. Sí. Nos comenta Héctor Ramos, no sé si es una pregunta o una afirmación. A ver, el objetivo del culto es glorificar a Dios. No solamente se adora en un edificio, oyendo, cantando, también cuando nos reunimos en diversas actividades, o no es así, o no es así. ¿Es una pregunta o una afirmación? Creo lograr entender lo que se menciona, ¿no? El culto que celebramos en el Día del Señor, para hacerlo más específico, en el Día del Señor es una reunión pública y allí toda la iglesia, chicos y grandes, se reúne para adorar al Señor en el Día del Señor. Por eso en algunas iglesias locales tienen hasta 3 cultos, 2 cultos, dependiendo del tamaño, obviamente, y sus circunstancias. Pero es el día donde todo creyente celebramos culto a nuestro Dios, ¿no? Hacemos entramos en una relación pactual con Él. Y eso también es otro tema que implica dentro del tema de la doctrina de la iglesia, ¿no? Que valdría la pena también estudiar. A veces se hacen otras actividades, ¿no? Incluso pueden ser en ese mismo lugar, fuera entre semana, ¿no? La femenil se reúne, los jóvenes se reúnen, o nos reunimos para tener un estudio bíblico, pero es eso, ¿no? Son reuniones nada más. Cuando hablamos de culto público en el Día del Señor, estamos haciendo referencia de todos los miembros, por lo menos de esa iglesia local en plena comunión, que se reúnen para alabar al Señor. Eso no quita el hecho de que el creyente a diario, en la cotidianidad de su vida, tiene que honrar al Señor con sus palabras, con sus hechos, con lo que dice, con lo que comunica, donde quiera que esté. Eso es normal, ¿no? Todo lo que hace tiene que darle gloria y honra a Dios. Maestro, y sobre el tema en pandemia de, por ejemplo, del sacramento, Ese es, ok. ¿está bien, está mal? ¿Cómo se ve? Sí, ese es un tema hoy en día que ha creado ciertos conflictos en muchos lugares, ¿no? Y la verdad es que esto de sacramentos por vía virtual, pues es incorrecto también. Se cometen ciertos errores. Vale la pena revisar la historia de la iglesia y mirar en siglos pasados cómo algunos atribuían ciertas cosas físicas a cosas que no lo eran y pensaban en esto. Aquellos que promueven mucho lo del culto, los sacramentos vía virtual, cometen también esos errores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en tiempo de pandemia, supe también de muchos que no realizaron reunión congregacional y el argumento es porque no podían hacerlo, porque no se reunían como iglesia. Pero de repente, muchas de esas iglesias celebraban la cena del Señor porque ahora sí eran iglesia, ¿no? Entonces, se ven las contradicciones también, ¿no? Y eso se debe a la falta de estudio del texto bíblico. Como dije hace un momento, la palabra de Dios es el medio de gracia principal que es la que genera fe, porque allí lo dice el texto en Romanos, ¿no? La fe viene por el oír por la palabra y fortalece la vida del creyente. Los sacramentos dependen de la palabra, ¿no? Fortalecen nada más. Por eso decía que la tecnología nos ha ayudado a que la palabra se siga predicando, ¿no? Que se siga escuchando. No sé si esto puede ayudar. Sí, gracias. ¿Otra persona que tenga alguna pregunta, algún comentario? Entonces, maestro, para la... Bueno, Sí, Héctor Ramos. ¿qué opina, profesor, acerca de cuando en algunas iglesias se habla respecto de ayunar y no hacerlo respecto de los alimentos, sino de dejar a un lado el usar el teléfono
el TikTok o otras cosas que son adicciones para ciertas personas y les llaman ayuna en ese tipo de actividades y ponte en oración a Dios. ¿Cómo lo tomaría usted respecto de la enseñanza bíblica de lo que viene respecto del ayuno? Ok, si lo hace en la motivación correcta, yo no conozco la motivación de las personas que de repente hacen eso, si es con la motivación correcta de honrar y glorificar a Dios, está bien, ¿no? Pero en el contexto de ayuno, donde aparece esto en Lucas, noten también que hay repetición también en Mateo, ¿no? Hay una repetición de secreto, ¿no? Que no lo sepa tu mano derecha ni tu mano izquierda, ni tu mano izquierda ni tu mano derecha. Lo vas repitiendo esto, ¿no? Entonces, ahí ya nos empieza a dar una orientación, una pista de esto que llamamos ayuno. ¿Por qué lo menciono? Porque de repente el ayuno, el dejar de comer alimentos, se llega a convertir de repente en una especie de amuleto, ¿no? Porque como yo ya no desayuné en la mañana y al mediodía sí voy a desayunar, ya el Señor tendrá que doblar sus manos porque ya lo hice, ¿no? Entonces son conceptos equivocados y cuidado, el texto bíblico es muy claro en ese sentido. Y sí, nosotros en esta vida, por medio de su palabra, que el Espíritu nos va santificando, es ese el sentido correcto, ¿no? Dejamos hábitos o vicios, mejor dicho, que son nocivos, que hay que dejar de hacerlos, ¿no? El Facebook, por ejemplo, esto que mencionó del TikTok, de repente se convierte en una adicción, ¿no? Y hay que quitar esto, ¿no? Se ha convertido en un ídolo del corazón. Eso es, el problema con el ser humano es hacer de cualquier cosa un ídolo. Como decía un reformador, Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y hacemos ídolo de todo. Si alguien tiene otra pregunta. Para la próxima clase, entonces, ¿cuál es el tema, maestro? Vamos a hablar acerca de escatología y como siempre vamos a procurar dar una síntesis. No les prometo que veamos todo, pero estaremos comentando algo acerca de escatología y ustedes podrán consultar el material y leer y sobre todo entrar en el texto bíblico y poder meditar en lo que Dios nos revela en esto. Entonces, creo que así nos despedimos, maestro. Muchas gracias por la participación de todos. Darle las gracias a Dios por este momento, al maestro por compartirnos el conocimiento también de la palabra. Y nos vemos primero Dios el próximo jueves a la misma hora. Gracias. Gracias, Gracias, hasta luego. pastor. Gracias. Muchas Gracias. gracias, pastor. Nos vemos.